Cristo. Amén. Sí, y vamos a buscar el libro hoy en Primera Corintios, capítulo 2. Primera Corintios, capítulo 2, verso 6 a 16. Sí, yo leo. Primera Corintios, capítulo 2, verso 6 a 16. Sí, yo leo. Primera Corintios capítulo 2, versos 6 a 16, si yo leo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu de hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodan lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, hasta aquí. Sí, y sí, el asunto, ¿verdad? El asunto del mundo de Dios es, ¿verdad? Absolutamente espiritual, ¿verdad? Esto no se siente por nuestra carne, por nuestro cuerpo, solo por espíritu, se siente por espíritu, ¿verdad? Únicamente. Pues lamentablemente todo el mundo, en el mundo al nacer, ¿verdad? Ya nace con el pecado y están separados de Dios, muerto, entregado al diablo, dominado por él, el diablo. Así que el diablo, el gobierno de este mundo, príncipe de este siglo, ¿verdad? Entonces, gobernando la mente y corazón de seres humanos, cegó completamente para que nadie vea a Dios, para que nadie vea el reino de Dios, ¿verdad? Por eso, según en pensamientos engañosos y deseos pecaminosos, final uno arrastrado y desde que nace se va de una vida bien pecaminosa, final termina, ¿verdad? Y con su muerte luego ya cae al juicio y después el castigo eterno, ¿verdad? Por eso están tan limitados la vista o visión de seres humanos natural en ver, ¿verdad?, su futuro. Por eso, y realmente nosotros, única manera, ¿verdad?, de ver el futuro nuestro correctamente es por Dios. Dios es el alfa y omega, el principio y el fin, primero último.
Eres el único capaz que pueden ver todo, ¿verdad? Desde inicio hasta el fin. Por eso ustedes leyendo bien la Biblia y escuchando en el seminario bíblico, ¿verdad? Siempre ahí nosotros podemos ver bien profundamente que en la Biblia ya están hablando de todo tiempo, pasado, presente y futuro. Por eso la Biblia suena como una brújula perfecta, ¿verdad? Porque ni un tilde ni un punto cae. Tal como está escrito en la Biblia, a su debido tiempo se cumple. Hablando Dios a Moisés, ¿verdad? Y muestra su cosa que nadie conocía. Y desde Adán, ¿verdad? Ya existe un humano en la tierra, pero antes de Adán nadie existía, solo Dios, ¿verdad? Pero Moisés habla ante la creación y plan de Dios, el fondo de corazón de Dios, cuál es su idea y plan, cuál es su, ¿verdad? Diseño que tiene para con su creación, ¿verdad? En creación de hombre y su mujer. Y también habla muy, muy detalladamente hasta futuro, cómo va a ser, ¿verdad? El pueblo de Israel, cómo se va a formar por un hombre llamado Adán como primer pieza del pueblo de Israel. Dios habla con él, a un hombre sin hijo, pero hasta cambiar su nombre Abraham por Abraham. Cuando él está sin nadie, ningún hijo, Dios dice, no te más llamaré Abraham, sino Abraham. Abraham significa padre de mucha gente, con su mujer estéril. Aun siendo una mujer joven, era estéril. Cuando ella se hizo ya bien vieja, ¿verdad? Y Cristo cambió su nombre. Ella como una mujer estéril y siendo vieja, y el Señor dice ya, no te más llamaré Abraham, sino Abraham, padre de mucha gente. La promesa de Dios es, ¿verdad?, formar una nación por medio de este hombre sin hijo con una mujer estéril. Pareciera ilógica, ¿verdad? Pero esa palabra al pie de letra se cumple de una manera perfecta. Cuando Sara tenía 100 años, no, 90 años, Abraham 100 años, se cumplió perfectamente esa palabra que Dios había dicho. Abraham se hizo hijo de Isaac. Y de Isaac nace Esaú y Jacob. Por Jacob ya 12 hijos. Y se forma ya 12 tribus. Señor, antes que ocurriera nada, ¿verdad? Primero Dios dijo a Abraham, tu descendencia será esclavizada por otra nación ajena, a la cual yo castigaré. Tu descendencia saldrá de fe de cuatro generaciones de esa nación y volverá en esta tierra, dice, en esta tierra donde tú estás sentado, ¿verdad? Esta tierra te la entrego, te la doy. Vea, oriente, occidente, norte, el sur. Donde se ve por tu ojo, te la daré. No dando ni un, ¿verdad?, cuadrado, ni un metro cuadrado de terreno a Abraham. Pero Dios dice, toda esa tierra que tú ves, yo te la daré. Te voy a ver en esclavitud por 4 generaciones otro país al cual yo castigo. Así tu descendencia volverá aquí formando una nación. ¿Hablando con quién? Con un hombre viejo, sin hijo. A la par de él, una mujer vieja, sin ningún hijo. Dios está hablando futuro de, ¿verdad? Abraham y su descendencia. Ustedes leyendo la Biblia, ¿verdad? Y se cumple. En el tiempo de Éxodo, al pie de letra se cumple. Históricamente está bien probado que pasó así. ¿Por qué existe en el mundo una ciencia que se llama arqueología? Arqueología por la Biblia existe, ¿verdad? Esa arqueología no es otro, sino investigación de la Biblia o probación de la Biblia para probar la Biblia si es correcto o no, es así es o no. Ahí nace una ciencia que se llama arqueología. Hoy en día, aunque se acompaña, ¿verdad? Muchas cosas también, pero siempre
Ahí está, ¿verdad? Centro de arqueología, la Biblia. Siempre la arqueología descubre la Biblia es correcta, perfecta. En la Biblia hablan 3.800 palabras proféticas, hablando futuro, ni un pie, ni un tilde y punto se cae. Tal como está escrito en la Biblia, se cumple de una forma perfecta. Dios dijo que iban a nacer un hijo llamado Emmanuel, de una virgen. Se ocurrió, ¿verdad? De una virgen llamada María. Cristo nace con un cuerpo sin marido, sin hombre. Cuando ella era estéril, no, cuando era virgen más bien, ¿verdad? Sin juntarse con José. Por el Espíritu Santo fue concebida un hijo. Por el Espíritu Santo nace un hijo llamado Jesús. Y por eso, y realmente cada cosa, ¿verdad? Tal como dice en la Biblia, como una revelación perfecta de Dios, ¿no? Así la Biblia habla muchas cosas. Hoy en día, ustedes están oyendo muchas cosas, ¿verdad? Formación de técnica más moderna, computación, informativa, y también como inteligencia artificial, robotizados, el robot que habla, ¿verdad? Y piensa, y estudia, y se mejora su inteligencia artificial, ¿verdad? La Biblia ya con anticipación estaba hablando por un campesino, o más bien pescador, ¿verdad? Juan, Dios habla de este tema. Sobre formación de, eh, ¿cómo se llama? Unión del mundo también, ¿verdad? Y esto va a ocurrir por medio de potencia económica, bajo gobierno de el mundo, ¿verdad? Todo ese sistema están entrando paso a paso. ¿Con qué método puede gobernar el mundo con dictadura? Con código de, ¿cómo era? Con microchip, ¿verdad? Implantación de chip en la mano derecha enfrente. Yo digo que va a pasar una manera perfectamente está ocurriendo hoy en día. Por eso ya viendo ya pasado, presente y futuro, la Biblia ya están hablando, la palabra de Dios se están hablando pasado, presente y futuro. Ni un lado, ¿verdad? Se cae en error, la Biblia. Esto se llama la revelación de Dios, ¿verdad? Así que, y Dios ya tiene todo, pero nosotros no teníamos nada. Pero al final, contactando con su revelación, tal como Señor nos demuestra, podemos ver, podemos entender y podemos, ¿verdad? Y ver nuestro futuro también, cómo va a ser. Mucha gente, ¿verdad? Antes de oír la palabra, estaba muy ligeramente tomando cosas de Dios, pero escuchando un poquito se queda muy serio, se queda muy serio. No escuchando tanto, poquita parte, escuchando muy poca parte, ¿verdad? Se quedan asustados, agitados, está bien atemorizado alguno. Así que ya millones y millones de gente que están viviendo en la tierra bajo ignorancia. Dios se reveló, ¿verdad? Futuro pronto ya va a venir. Por lo menos después de 120 años después, arca de Noé y diluvio universal, destrucción total, mortandad completa. Todos que están fuera del arca de Noé se van a morir. Eso es lo que iba a ocurrir. Pero Dios se reveló esa situación a Noé. ¿Qué dijo Dios? Primero, ¿verdad? Dios vio este mundo entero. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de pensamiento y de corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Raeré, dice, raeré a todos los animales y bestias y aves y reptiles, a todo raeré. ¿Por qué? Estoy arrepentido de haber hecho, dice, ¿cuál? A los hombres, por ver tanta maldad.
En el medio de esa maldad tan grave que está puesta en el mundo, ¿verdad? Noé halló la gracia ante los ojos de Jehová. Tal como Génesis capítulo 6, verso 8 dice, ¿verdad? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El varón justo. Él caminó con Dios, ¿sí o no? Él entró hijo Sem, Ham y Jafet. Él caminó con Dios, así dice. Así que la revelación de Dios cayó en el corazón de Noé. Ya Noé por esta revelación de Dios y recibe estructura del arca que debe hacer. Hazlo, dice el arca, un arca de madera de copel. Hará su longitud 300 codos, anchura 50 codos, altura 30 codos. 3 pisos hará de una elevación, ¿verdad? Un codo, ¿verdad? Y para abajo haga una ventana. Y calafateará dentro y afuera, y al costado hará una ventana, una puerta. Punto. ¿Cómo termina? Verso 22. Noé hizo todo lo que Dios había dicho a Noé. Y luego por 7 días da tiempo para que todo animal de dos en dos, macho y hembra, entre en el arca. Cuando ya entró último animal, se cerró la puerta y empieza a llover. Ya muy tarde, ¿verdad? Para todos los que están fuera del arca, muy tarde. Ellos gritan y lloran, quedan bien atemorizados, asustados, ¿verdad? Y ya se arrepiente montonazo, orando, pidiendo perdón ante Dios, montonazo cosas. Pero ya es tarde. Jehová cerró la puerta del arca, nadie puede abrirla. Por eso la Biblia dice, todos los animales, ¿verdad? Reptiles y aves y bestias y todo ganado y todo hombre ya murieron. Se cumplió, tal como Dios había dicho a Noé, aunque se veía, ¿verdad? Raro, pero tal como Dios se reveló a Noé, se cumplió de una manera perfecta. Por eso la Biblia, ¿verdad? Sí, algo muy serio, muy, pero muy serio. Tocando ya poco más fondo, ¿verdad? Y espiritualmente. Mucha gente hoy en día cree en Dios. Pero el Señor dice, no todo dice, que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, no poco, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonio afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese mucho que dirán en aquel día, no son, ¿verdad? Cualquier persona que andan hoy en día como impíos pecadores. Sí, por supuesto, pecador, ¿verdad? Pero ellos no andan, ¿verdad? Haciendo lo que quieran. Por lo menos ellos están buscando puerta, están buscando camino para alcanzar, ¿verdad? Para alcanzar al reino de Dios. ¿Por qué busca la puerta? Porque busca camino. Quiere llegar al reino de Dios. Quiere entrar en el reino de Dios. Antes de decir esto, ¿verdad? San Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor primero dijo, verso 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y camino espacioso. Pero la puerta que lleva a la vida eterna es ancha y su camino angosto. Pocos son los que la hallan, dice. Pocos son los que la hallan. La puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Pocos son los que la hallan. Así que muchos buscan a Dios, muchos creen en Dios, muchos quieren entrar en el reino de Dios. Pero el Señor dice, no todo puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí está la puerta estrecha. ¿Cuál es puerta estrecha? Que lleve a la vida eterna, la voluntad del Padre. Así que muchos creen en Dios, pero no
hacen caso de la voluntad del Padre, que es la puerta estrecha. Cuanto más se acerca el fin del mundo, usted tiene que entender, se va a venir mucha teoría, mucha teología, muchas religiones nuevas, muchas creencias, ¿verdad? Nueva, inventada y muy convincente a mucha gente. ¿Qué es lo que convence más a uno que son terrenal y carnal y natural? Cosa terrenal y carnal y natural que se ve por su ojo. Cuando yo estaba cuando estaba, ¿verdad? Estudiando en la universidad como hace 37 años atrás, por ahí, ¿verdad? Esa época, ¿verdad? Y en Corea había muchas, ¿verdad? Y mucha huelga, mucha manifestación de parte de estudiantes universitarios. Por eso todo el día están bombardeados de gas, ¿verdad? Para que no se junten estudiantes. En esa época, ¿verdad? Estaban esparciendo muchos libros, ¿verdad? Gratuitos. Aquí yo oigo aquí en Costa Rica, como se dice, secta Mun. Es el mundo, es puro coreano, Corea del Norte. Él se emigró por guerra, ¿verdad? De Corea del Norte al sur. Él formó una religión rara, muy rara. De esa religión, secta Mun, y se viene también mucha religión nueva, mucha enseñanza o doctrina falsa nueva, para convencer a la gente, ¿verdad? Para seducirlo al mundo. Teniendo la Biblia en la mano y comparando dos libros, ¿verdad? Se nota una falsedad terrible. Y cerrando la Biblia, ¿verdad? Cerrando la Biblia, sin el Espíritu Santo, uno lee este libro muy convincente. ¿Por qué? Muy carnalmente. Carnalmente habla muchas cosas muy parecidas. Por eso leyendo este libro, ¿verdad? Paso a paso, muy lógica. Por eso muchos que son inteligentes, muchos que son profesores y también muchos que son y como inteligentes, ¿verdad? Se enganchan más con esa lógica. ¿Cuál es el error de ellos? Sin Biblia, sin Espíritu Santo, toman un libro muy convincente, se hunden. Y ahí se viene como una interpretación. ¿Qué es? Dice, ¿qué es? ¿Qué es el árbol de la vida? Árbol de la ciencia del bien y del mal. Pasando, ¿verdad? Ahí dice, entonces esto ya árbol de la ciencia del bien y del mal no es otro. Esto es ya como final dice sexo, dice sexo. Así que Eva cayó, ¿verdad? En su impureza. Terminan, ¿verdad? O sea, como y relación sexual con, ¿verdad? Serpiente. Ahí se ven una como lógica, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Se engancha fácil por mínima lógica en esto, una y otra. Entonces, cuando uno lee la Biblia, tiene que entender, la Biblia no hablan de nuestra vida cotidiana carnal. Sí hablan, pero este ya inferior. Superior es el espíritu. La Biblia constantemente está hablando fondo del espíritu, mundo espiritual, que no se ve por los ojos. Por eso ahí ocuparía un buen discernimiento. Cuando Dios habla de la serpiente, ¿cómo expresa sobre impresión de serpiente? La Biblia no habla, en verdad, de esa serpiente largo, corto, verde, amarillo, rojo. No hablan de como apariencia. La Biblia dice directamente la serpiente era astuta, dice astuta. Están hablando actitud, espíritu están tocando ahí, ¿verdad? Por eso en la Biblia están revelando el mundo espiritual, mundo fondo del espíritu están revelando bien claramente. ¿Por qué Dios hizo el árbol de la ciencia viene del mal?
Según la Biblia, ¿verdad? Sí, Dios, el plan de Dios, hacer al hombre y mujer según su imagen. Por eso Dios creó varón y hembra, dice, varón y hembra, varón y mujer, ¿verdad? Según su imagen. Así que Dios, ¿verdad? Acá para confirmación de que haya hecho al hombre según su imagen, Dios hizo el árbol de la ciencia bien y del mal. Confirmación de que Dios haya hecho a Adán y Eva según su imagen con libre albedrío. Y Dios también da libertad a Adán y Eva. Este punto muy importante también, ¿verdad? En el mundo espiritual, Dios no obliga, no ata, no cadena a uno. Hablando a uno, tú tienes que creer. Así no vale. Siempre Dios trabaja con su amor verdadero, con libertad. Donde no se envasa libertad, ¿verdad? No hay formación de amor verdadero tampoco. Y la fe. Siempre Dios está dando libertad primero a uno y Dios muestra todo su amor y poder y bondad, miles de bendiciones que Él tiene, ¿verdad? Él muestra para que uno final tome a Dios, ¿verdad? Crea en Dios, confíe en Dios. No obliga. Dios no amara a uno. Dios no, ¿verdad? Y cadena a uno, ¿verdad? Para que crea. No pasa eso. Por eso, confirmación de que haya Dios hecho a Adán y Eva en libre albedrío es, ¿verdad? El árbol de la ciencia viene del mal. Comer o no comer, Adán y Eva deciden. Pero siempre hay tentación. Dios instituyó bien, perfectamente instruyó, ¿verdad? Sobre el árbol de la ciencia viene del mal. El día que comes de él, tú morirás. Así Dios dijo, ¿verdad? Otro lado, Satanás, ya como, ya en forma de serpiente, ya empieza a hablar. No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán como Dios sabiendo del bien y del mal. Ya viene tentación. Adán y Eva, ellos eligen. ¿Dios sabe todo o no? Sí, por supuesto, pero Dios no mete, Dios no interviene en este punto. Final, Adán y Eva, por su propia decisión, cayeron en pecado. Ahí viene la activación de predestinación de Dios que había hecho, ¿verdad? Si ellos cayeron en pecado, ya se activa que la predestinación de Dios salvar al mundo entero por medio de Jesús. Dios predestinó salvar al mundo por medio de Cristo, nuestro Salvador final, ¿verdad? Por medio de su sangre. Como dice Hebreo capítulo 9, verso 22, dice, casi según la ley, ¿verdad? Todas las cosas son purificadas por el derramamiento de la sangre, dice. Así que sin derramamiento de la sangre no hay remisión, dice. Por eso para salvación ocupa que derramamiento de la sangre de Cristo. Por eso en el Antiguo Testamento están hablando muy detalladamente cómo Cristo iba a venir, cómo iba a cargar nuestro pecado, cómo iba a morir, cómo va a cumplir la salvación para todo el mundo entero. Y final, ¿a quién Dios elige? Al que cree en el Evangelio. Por eso en toda la manera Dios ampara al mundo para que ellos tengan toda información y conocimiento y final crea. Y sea salvo, sellado con el Espíritu Santo. Luego, sellado con el Espíritu Santo, viene bien detalladamente la revelación de Dios, bien basada en la Biblia, se viene con una aclaración total de cada detalle, cada cosa, y se ve, ¿verdad? Por la luz que es lumbrera, palabra de Dios, ¿verdad? Que muestra nuestro futuro, para dónde vamos, a dónde vamos, si vivimos y un día morimos, a dónde vamos a llegar, con quién vamos a vivir, cómo viviremos. Toda la cosa Dios muestra por su revelación a nosotros, por su escritura, por el Espíritu Santo quien mora en nosotros. Por eso Dios es el que habla constantemente en el corazón y fondo del Espíritu y la conciencia. Por eso, Señor, están hablando sobre fondo y actitud de seres humanos, ¿verdad? ¿Quién pueden alcanzar a la bienaventuranza? San Mateo capítulo 5, verso 3 dice, bienaventurados los que son pobres del espíritu, porque el reino de Dios serán de ellos. Los que lloran, ¿verdad? Bienaventurados, porque serán
consolados. Los que son mansos, mansos, ¿qué toca? No están tocando, ¿verdad? Como fondos económicos, profesión, especialidad, no está tocando. Manso, fondo de corazón. Porque siempre el reino de Dios se forma en el corazón de uno, ¿verdad? Bienaventurados los que son mansos, porque heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? Esta tierra no están hablando. Tierra nueva, nueva tierra, reino eterno, ¿verdad? Que dice Apocalipsis capítulo 21. Bienaventurados los que son de hambre y de sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Saciados de qué? De la justicia de Dios, ¿verdad? Uno que ya no tiene ninguna justicia, uno que no tiene ninguna verdad, obra presentable ante Dios, puro pecador como publicano. ¿A quién alcanza? A Cristo. Cristo vino a salvar a los pecadores. Por Cristo viene la justicia de Dios para transformación de uno. Y final, santificado, justificado por Cristo, van a entrar en el reino de Dios. Constantemente en la Biblia están hablando sobre este movimiento corriente de nuestro corazón. Pero ¿cuáles problemas? Muchos teólogos no son renacidos, superficialmente están interpretando las cosas. Muchos que son pastores no son renacidos, no están sellados con el Espíritu Santo, según su manera, según su parecer, según su medida, equivocada. Tal como dice Proverbio capítulo 20, verso 10, dice, la pesa falsa, medida falsa son abominación a Jehová, dice. Mucha gente ven con su pesa, con su medida, la Biblia. Por eso la Biblia se ven, ¿verdad? Muchos que están hablando, wow. Por eso un día, ¿verdad? Como Karl Marx, creo, ¿verdad? Él es el hijo de un pastor. Un día leyendo la Biblia sin el Espíritu Santo, él ahí inventó ¿qué? Comunismo. Comunismo. Mira, entonces ellos, ¿verdad? Todas las cosas ni suyo ni mío, son de nosotros. Así formando un fondos, compartían mutuamente unos otros. Están hablando esto, ¿eh? Pase de comunismo por mala interpretación de la Biblia. Debe haber caído el Espíritu Santo. Debe haber llegado el Espíritu Santo el día Pentecostés. Todos los hermanos renacidos, ya sellados con el Espíritu Santo, se ve en el reino eterno, ¿sí o no? Tan claramente. Pues este terrenal, toda la cosa terrenal, pronto se va a acabar. Por eso uno no insiste en este mío. ¿Por qué? Cuando se llena el Espíritu Santo, uno se viene buena negación con su propio ego. ¿Por qué? Cuando estaba sin Dios, sin Espíritu Santo, sin verdad, sin la revelación de Dios, uno era más que todo. Más importante, más que todo. Mío, mi mundo, mi comunidad, mi vida, mi cosa, mi negocio, todo mío, mío, ¿verdad? Era mayor cosa. Por esto uno vivía. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, se muestra mundo, ¿verdad? Eterno, mundo sólido, mundo perfecto que viene por Dios. Ya cuando uno ve ese mundo eterno tan hermoso, esta tierra se ve tan chiquitita. Y cuando uno conoce la grandeza de Dios, mi ego tan chiquitito como nada. Por eso viene negación, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Nadie. Según el mandato del Señor, según la palabra del Señor, según la voluntad de Dios, doblando todo su corazón, bien quebrantado, humillado, ¿verdad? Desechando su ego, uno sigue paso del Señor. ¿Ustedes creen que bien obligado ellos llegaron, Pablo, Pedro, Juan, hasta su martirio, predicando el Evangelio, hablando del reino del Señor? No, con totalmente gozo y con buena voluntad, con toda libertad. Antes que Pablo llegara a Jerusalén, el Espíritu Santo le mostró, tú vas a ser atado, tú vas a ser atribulado. Te esperaría, ¿verdad? Gran tribulación y persecución y amenaza contra tu vida. Pablo, con mucho gusto, sí, Señor. Tú que moriste por mí. ¿Qué cosa es esa persecución? ¿Qué cosa es esa tribulación?
Señor, estoy listo para morir 1000 veces. Si yo tuviera 1000 vidas, obligado a más, con su propia voluntad y amor, ¿verdad, Cristo? Según esa revelación que Dios mostró en el Espíritu Santo, ¿verdad? Él fue atado, fue perseguido, fue tribulado también. Pero Pablo ante Agripa y, y Festo, Félix, ¿verdad? Félix, el rey Agripa y gobernador Félix, él está ya como acusado por todos los judíos, ¿verdad? Entonces, según la ley romana, hasta acusado da tiempo para que uno explique la situación. Pablo empieza a hablar con su testimonio que ocurrió en el libro de Hechos, capítulo 9. Yo con autoridad, autorización de él, ¿verdad? Sumo sacerdote estaba yendo hacia Damasco. Pero de repente, ¿verdad? De día, mediodía, apareció una luz mucho más que fuerte que el sol. Me caí y oí una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús. ¿A quién tú persigues? Por eso Pablo, contando su testimonio que encontró en Hechos capítulo 9, en el medio del camino para Damasco, ¿verdad? Encontró con Cristo, él quedó cegado, arrastrado, llegó en la ciudad, Damasco. Pablo, ¿verdad? Encontró con Cristo, cara a cara, frente a frente. Por eso él ya viendo esa luz, ¿verdad? De Cristo, entonces se quedan cegados. Pablo dice, ¿verdad? Pablo, yo no aprendí con nadie, dice, sino Cristo me reveló, dice, ¿no? Por eso Pablo es último apóstol. 11 apóstoles, ¿verdad? 11 apóstoles, ya hay menos Judas Iscariote que era falso, se fue por su lado. Con 11, uno más apóstol Pablo, ya 12 apóstoles, ¿verdad? Ellos todos tienen igualdad. Ellos con Cristo directamente, cara a cara, oyeron el Evangelio, aprendieron el Evangelio. No con ningún otro hombre predicados. Por eso ellos son apóstoles en este punto escogidos de Dios, ¿verdad? Pablo era uno. Por eso él dice, yo soy abortivo, último. Yo no soy digno de ser apóstol, comparando con otros apóstoles más grande. Pero lo que soy, no soy por mí, sino por Cristo, dice, ¿verdad? Pablo empieza a contar su testimonio ante Agripa y Félix. Y final ya están ya como compartiendo para rescatarlo a Agripa y a Félix y todo que están alrededor de él. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Él está ya como dando pretexto de decir, yo soy libre, yo no tengo pecado para estar aquí atado. No, para nada interesado. Él está evangelizando. Escuchando poco a poco, final, ¿verdad? Agripa se siente, ¿verdad? Que está convenciéndose por él, por la poca palabra de Pablo. Por eso él se quedó asustado, se levanta y dice que, Pablo, tú estás loco. Con tu poca palabra quiere convencerme a hacerme cristiano. Tú estás loco. Muchas letras te hacen loco, así decía, ¿verdad? Pablo, ¿qué decía? Sea mucha palabra o poca palabra. No solo tú, sino todos quienes están aquí sean como yo. Menos que esté atado. Por estar atado no tiene libertad para andar todo lado predicando, ¿verdad? En el fondo del corazón de apóstol Pablo, ¿qué es lo que vio? Agripa, un hombre tan miserable. Félix también. ¿Qué está viendo Pablo? Futuro de ellos. Ahora está sentado en el trono, ¿verdad? Como rey y gobernador aquí en Jerusalén. Aparentemente todo el mundo lo ven bien, ¿verdad? Pero después de unos tiempos después, cuando ellos mueran, ¿a dónde van? ¿No van a ir al fuego? Sí, miserable, pobrecitos. Por eso Pablo con gran misericordia, ¿verdad? Él está hablando con Agripa, con Félix, para salvarlo, rescatarlo.
Por supuesto, el diablo no va a soltar, ¿sí o no? Diablo ya mete idea en la cabeza de Félix. Ah, mira, Pablo está predicando a mí. Ah, Pablo quiere predicar a mí haciéndome cristiano como él. Como tú, oh rey, puede escuchar con un preso. Diablo no es. En el fondo de corazón de Agripa, diablo empieza ya como sacudirse o no. ¿Cómo tú, rey, sentado en el trono ante un preso, puede estar escuchando? Él se levanta y se revela. Con tu poca palabra quiere convencerme. En cristiano, Pablo tiene esa medida. Medida divina de Dios. Con la revelación del Espíritu Santo. En su corazón, Espíritu de Dios que mora. Él ve la cosa según la medida divina y perfecta de Dios. Se ve Agripa como un hombre tan miserable. Félix, un hombre tan pecador, miserable. Estando ¿verdad? Uno sentado en el trono, escuchar con un preso, no es tan fácil. Tiene que doblarse su corazón, humillarse total. El diablo no suelta, ¿verdad? Se levanta y grita. Con poca palabra tú quieres hacer. Un cristiano. Pero en el fondo de corazón de Pablo, por Espíritu Santo de Dios, mira cada cosa. Pablo, ¿verdad? Se siente mucho, mucho, mucho más bendecido que Agripa y Festo, Félix. San Lucas capítulo 16, están hablando del de rico y Lázaro. Viendo que, ¿verdad? Lázaro está en el seno de Abraham después de la muerte. El de rico en el Hades debe haber muerto, ¿no? ¿Cómo hubiera pensado Lázaro comiendo migaja que cae de la mesa del rico? Él hubiera sentido tan feo, tan mal, o hubiera tenido misericordia del de rico, o hubiera orado por el de rico. ¿Cómo se cree? A mí me gustaría ser como este rico, todos los días en banquete, en su mesa tan llena de verdad, pollo frito, mucha comida rica y pizza Hut también, ¿verdad? Montonazo de cosas. Usted me gustaría comer como él saciadamente, pero yo estoy pasando todo el día hambre y enfermo, no está ninguno a la par mío, tan miserable soy. A mí me gustaría ser como él de rico. ¿Habrá pensado así? Lázaro, esa sombra de cristiano renacido hoy en día puede ser, porque él llegó en el seno de Abraham en el paraíso, no. Él era justo renacido. Este rico pecador, porque cayó en Hades. Todo el que cae en Hades se conecta con qué final, con fuego eterno, ¿verdad? Por eso esa parábola de rico y Lázaro, cortando, ¿verdad? Mucha parte, solo directamente conecta Hades y con fuego, directamente conectando y presenta. Conociendo futuro Lázaro, el destino de rico, disfrutando aquí en un momento, ¿verdad? Apenas como 5 años, 10 años, 20 años, 30 años o 40, 70 años. ¿Te fijas a dónde va este rico? Al fuego. Hasta ahora yo en Oriente o Occidente, predicando, compartiendo la palabra, cuando compartían sobre esta parábola de Lázaro y el rico, pregunto, ¿a quién prefiere usted? ¿Quiere ser como rico o como Lázaro? Me dijeron 100% como Lázaro, dice. Qué raro, ¿no? Lázaro vivía afligido, tan tribulados aquí en la tierra, tan apenado, sin nada. Pero viendo futuro, todo en eso prefiero yo, ¿verdad? Ser como Lázaro. Sí,
Si uno conoce cultura, así va a pensar y va a decidir así. Por eso esta cosa, ¿verdad? Cosa secreta, cosa misteriosa, tal como está guardada en el corazón de Dios, únicamente por la revelación de Dios uno puede entender. Y por el Espíritu Santo que mora en uno puede sentir, puede alcanzar a entender y ver y comprender y final uno puede en verdad atesorar como suyo. Por eso aquí están hablando 1 Corintios capítulo 2. Verso 6, ¿verdad? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta para el mundo, ¿verdad? La sabiduría oculta para el mundo, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, dice. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no ve, no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, así dice. ¿A quién no alcanza? Esa sabiduría oculta, esa sabiduría divina, esa sabiduría, ¿verdad? Espiritual que eres, Dios solo la guarda, el mundo ignora. Por eso este gobierno, ¿verdad? Príncipe de este siglo conociera, ¿verdad? Esa sabiduría oculta, revelada en su corazón. ¿Cómo mataría a Cristo? Eso está contando. Oculta. Ellos no alcanzan a ver. Cuando Poncio Pilato, ¿verdad? Sentencia pena de muerte a Cristo, entregando a Cristo a los judíos que hacen alboroto, ¿verdad? Por no matar a Cristo. Él entregando, ¿verdad? Final, se lava la mano. ¿Por qué? No tenía tanta gana de matarlo. Porque su mujer ya había avisado, ¿sí o no? Yo tuve sueño por ese justo hombre. No lo haga mal contra él. Él no es como cualquier persona. Algo, algo, ¿verdad? Quería tocar a Poncio Pilato, pero no alcanzó a ver bien. Pero lavando la mano, entregó a Cristo. Por lavarse mano, Poncio Pilato está perdonado. ¿O no? Nada que ver. Él sigue condenado igual. Por eso él quería preguntar, ¿qué es la verdad? Preguntó sí o no. Quería saber, quería conocer. Algo hay en Jesús, pero no alcanza a verlo. Por eso él pregunta, ¿qué es la verdad? Dígame. Cristo estaba calladito. Qué raro, ¿no? ¿Por qué Cristo estaba callado? Después ya viene, ¿verdad? ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres hijo de Dios? Dígame. Cristo no hablaba mucho con Poncio Pilato. Aunque Cristo hablara, él no va a entender. Por eso la Biblia está hablando, ¿verdad? Esa altura de corazón importante. Bienaventurado pobre, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de Dios serán de ellos. Poncio Pilato pregunta a Cristo por la curiosidad, ¿qué es la verdad? ¿Tú eres hijo de Dios? Porque Cristo no habla nada del evangelio con él. Él no pregunta a Cristo como pecador, sino como rey. ¿Sí o no? Con esa altura, nunca puede llegar a conocer la verdad, ni puede ser salvo.
Cristo calladamente están, ¿verdad? Esperando su sentencia y llevar la cruz y morir en la cruz. Por eso aquí, ¿verdad? La sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, dice, antes de los siglos para nuestra gloria. Pues aquí están hablando, predestinó, dice, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué quiere decir esto? La sabiduría oculta es salvar al mundo por medio de Jesús. Dios predestinó salvar al mundo entero antes de los siglos, ¿verdad? Antes del inicio del siglo, antes de creación. Pues antes que ni nadie, ¿verdad?, hiciera algo, hubiera hecho, porque ni existe ningún ser humano. Pero antes de hacer o antes de crear primer hombre Adán, Dios había planeado con esa predestinación. Cuando su libre albedrío actúa mal hasta llegar al pecado, ¿verdad? Entonces esta predestinación se va a activar. ¿Qué se encarga? El Padre planea, el Hijo cumple, el Espíritu Santo testifica. Entre la Trinidad se hizo predestinación final. Según esa predestinación, Cristo vino hace 2000 años a salvar al mundo entero. Observando bien, ¿verdad? Este movimiento que Cristo lleva hasta la sentencia ante Poncio Pilatos. Está actuando, ¿verdad? Está actuando. Poncio Pilato, según su parecer, según su idea final, sentencia para su conveniencia. Porque se viene como un clave para convencer su corazón. Ahí está una astucia terrible diablo metido en los judíos. Los judíos, líderes judíos captaban cómo puede conmover el corazón de Poncio Pilato para que él crucificara a Cristo. Diablo dio una sabiduría, pero bien astuta. ¿Qué fue? Ellos dicen, los judíos, ¿verdad? Nosotros no tenemos otro rey, sino solo César. Él, Jesús, dice el judío, ¿cómo era? El rey de los judíos. Si tú lo sueltas, dice, no, si tú lo sueltas, tú eres traidor contra tu emperador César. Final, Poncio Pilato quedó enganchado, ¿verdad? Con esa atadura. Se quedó atado. Si yo soltara a Cristo, entonces yo reconozco a Jesús como rey de los judíos. Yo soy traidor contra César. César me puede eliminar. En mi lugar puede poner a otro, por supuesto. Tengo que entregarlo para matar. Conviene para mí. Diablo, muy, pero astutamente, profundamente, ¿verdad? Convenció corazón de líder, fariseo y escriba, y somos sacerdote anciano de judío. Y final, esa como clave, ¿verdad? Manda a Poncio Pilato gritando. Si tú lo suelta Jesús, que dice rey de los judíos, ¿verdad? Nosotros judíos no tenemos ningún otro rey, solo César. Si tú no quieres caerse, ¿verdad? Traidor, mátalo. Poncio Pilato, final tomando esto y final decide matar a Cristo, ¿sí o no? Está ocurriendo todo, ¿verdad? Según cada opinión, según pensamiento de cada uno y rebeldía de uno, maldad de uno, impureza de uno. Pero al final, ¿qué es lo que se cumple? La voluntad de Dios para Cristo. ¿Qué es? Morir en la cruz. En todo modo, Cristo tiene que morir. Al final, Cristo cumplió esa predestinación para nuestra gloria, dice. Cuando Cristo murió en la cruz, dice, ¿verdad? Consumado es. ¿Qué fue consumado? Sí, por supuesto. En este corto dicho, ¿verdad? Consumado es. Mucho mensaje está compactado ahí. Por supuesto, nuestro pecado una vez para siempre ya fue cancelado. Nuestro pecado pasado, presente y futuro, el pecado del mundo fue cancelado. Y toda la palabra, toda justicia que está escrita en el libro Antiguo Testamento fue
cumplida. La predestinación que había, ¿verdad?, hecho entre Trinidad, consumada también. Y obra perfecta hecha, consumada también por Cristo. Muchas cosas están, ¿verdad?, incluidas en poco decir, ¿verdad? Consumado es. ¿Para quién? Para nuestra gloria. ¿Cómo se ve esa? ¿Cómo se entiende esa gloria tan grande que hecha por Cristo? Ya está preparada para nosotros, dice verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que toda la cosa que ha preparado por Dios, ¿verdad?, para los que le aman. ¿Quiénes son ellos? Los que le aman. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son a los que son llamados a propósito. Por eso los que aman, le aman a Dios, ¿verdad? Son los que son llamados al propósito de Dios, según su evangelio. Por eso los que son renacidos, los que son salvos, sellados con el Espíritu Santo, hijo de Dios, ellos son los que le aman. Los que no aman a Cristo será anatema, maldito, dice, ¿verdad? Por eso ellos son pecadores. Los que le aman a Cristo, a Dios, son justos renacidos. Por eso para los justos, para los hijos de Dios, para los que son ya renacidos, están preparadas muchas cosas, creo, que ha preparado por Dios, dice. Pero esa cosa no han visto por los ojos, ni han oído por oídos, ni suben en el corazón de hombre. A quien ni se imagina tampoco. Época de Noé. ¿Cuánta persona imaginaba que iba a venir esa destrucción total? ¿Cuánta gente entendieron ese arca que está construyendo Noé para salvación, protección, bendición de ellos y de su familia? ¿Quién entendía? Nadie. Así que, ¿verdad? Si uno con su propia mente natural no alcanza a ver las cosas que ha preparado Dios para los que le aman. ¿Cómo entiende entonces? Únicamente por el Espíritu Santo, ¿verdad?, que mora en uno, se va a ver como una revelación. Por eso ahora, 1 Corintios capítulo 2, capítulo 2, verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. ¿Por qué? Que de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién puede entender cosas de Dios? El Espíritu de Dios únicamente. Cosa de hombre conoce el Espíritu de hombre. Cosa de Dios, el Espíritu de Dios la conoce. Por eso, sin que uno esté sellado con el Espíritu Santo, no entiende cosa de Dios, plan de Dios, bendición de Dios, herencia de Dios. Toda la cosa tal como dice en la Biblia, sin el Espíritu de Dios, ¿verdad?, uno no entiende. Absolutamente. Por eso la Biblia dice, en verdad, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Al contrario, el que es nacido de nuevo ve el reino de Dios. Porque hoy en día, ¿verdad?, se convierte el evangelio pervertido. Porque están hablando de tanta prosperidad, sanidad, milagros.
mejoría de su economía, su vida. Pregunto, ¿por qué pasa eso? Observando bien, ¿verdad? Todo ese tipo de evangelio falso están hablando material, cosa terrenal, carnal, visible por sus ojos y palpable con su mano. ¿Sí o no? Prosperidad. ¿De qué prosperidad? Ganar más dinero. Dios, yo te pongo esto, me da más. Un negocio. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Sáname, porque estoy pasando mucho dolor aquí con este cuerpo. ¿Por qué entonces Pablo, verdad, cargando tanta enfermedad, él no fue sanado? ¿Por qué? Él más bien, verdad, sanaba todo, casi todo que se acerca. Pero él enfermaba, ¿sí o no? 3 veces oró a Dios. Señor dice, basta. Dice, basta. ¿Qué significa? No ore más, no pida más por tu sanación. Ya basta. Así tú vive enfermo. Con este cuerpo enfermo, tú puedes seguir en pos de mí con humildad, más humilde. ¿Por qué? Te cargo tantísima revelación a ti. Tú estuvieras muy bien físicamente, tú hubieras sido ya enaltecido, ya corrompido, no sirve más. Mejor estar enfermo. Por eso Dios a propósito mandó, ¿verdad? Agujón de Satanás puso a propósito para mantener su corazón humilde. Pablo mismo dice también, ¿no? Debe haber yo predicado para que no sea desechado. Yo golpeo a mi cuerpo, dice, a mi propio cuerpo, dice. Negación total, ¿verdad? Destruye su altivez. Por eso yo golpeo a mi cuerpo, a mi propia carne. Debe haber predicado en el Evangelio para que no sea desechado. ¿En qué sentido? Cuando uno predica y predica, ¿verdad? Se viene ya mucha bendición, abundancia de cosas. Entonces el corazón puede enaltecer. Si enaltece, no vale nada, no sirve nada uno. Así Dios no utiliza uno que tiene corazón altivo. Eso es el desechado. Pablo, sí señor, ya tú no más. Dios no utiliza. Por eso Pablo hasta último momento, hasta último, ¿verdad? Tiempo, hasta su partida para ser utilizado para Cristo, para el reino del Señor, él golpeaba a sí mismo, negaba a sí mismo, humillaba a sí mismo para no ser corrompido. ¿Qué vio Pablo? Algo tan grande que viene pronto. Por eso si fuera verdad evangelio que Dios nos dio, verdad, sanación, milagro, Pablo, ¿por qué cargaba en toda vida enfermedad? No es así. Lo que estamos hablando, lo que estamos compartiendo, lo que estamos guardando en nuestro corazón y viviendo, ¿verdad? No es de acá, pasa por nuestra eternidad. El reino glorioso de Dios. ¿Cómo ser presentado ante nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, Jesucristo, cuando Él venga? ¿Cómo ser presentado ante Él? Aquí nosotros estamos pasando de todo para preparación nuestra eternidad, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para entrar con Él, con gloria en el reino eterno. Pablo vio esto. No importa mi cuerpo enfermo. No importa persecución, hambre, dolor, sufrimiento, frío, calor. No importa carcelación. No importa, ¿verdad?, que me golpee. No importa humillación. Peligro de desierto, peligro de río, peligro del mar, peligro de gentiles, peligro de mi pueblo, ¿verdad?, judío. Peligro de falsos hermanos. Pasando con falsos hermanos, ¿cuánto fue herido, dañado él? No importa. Pero yo sigo adelante. Porque su meta, no vivir bien acá, sino más allá. Por el Espíritu de Dios que mora en él, muestra constantemente. Por eso, y aquí, ¿verdad? Por el Espíritu Santo uno solamente se ve esa sabiduría oculta. Por el Espíritu se ve, ¿verdad?, esa revelación verdadera de Dios. Por el Espíritu Santo se ve ese reino eterno. Por el Espíritu Santo se ve
que es la herencia tan grande y preparada para nosotros. Por eso Pablo un día oraba para la iglesia Efesios, ¿verdad? ¿Qué dijo él? Porque tomemos acá el libro Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice, verso 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Creo que siendo renacido ustedes incluye en esto, ¿verdad? Con todos los santos. No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supremente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pues apóstol Pablo sigue orando, ¿verdad? Que de Dios, espíritu de sabiduría y revelación, que vea cuán grande, cuán riqueza, gran riqueza de gloria del espíritu de Dios, ¿verdad? Para los santos están esperando. Día con día, ¿verdad? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos que ver esa. Cuán gran herencia, con cuán gran gracia, con cuán gran, ¿verdad? Gloria. Vamos a ver pronto. Mientras nosotros vivimos aquí también, Señor, dice, ¿verdad? El que es renacido ve el reino de Dios. Disfrutamos aquí ya. Por eso, primer reino de Dios que vemos por el Espíritu Santo que mora en nosotros, el reino que es nuestro corazón, ¿sí o no? Por eso, Romanos capítulo 14 dice un poco, vemos también el libro Romanos capítulo 14. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que el reino de Dios no es comida y bebida, no es de carne, no es de terrenal, no es animal, no es verdad. Es el mundo que se ve visiblemente, ¿verdad? No, sino reino de Dios. Primero disfrutamos en nuestro corazón que justicia, justicia de Dios. Por ello uno tiene seguridad de entrar en el reino de Dios. Aquí con Dios pacificado disfruta toda la bendición que viene de lo alto del Padre. ¿Por qué no vivir con gozo? ¿Por qué no vivir con felicidad? ¿Por qué no vivir con la paz? ¿Por qué no vivir con el reposo? ¿Por qué no vivir con esperanza? ¿Por qué no vivir con toda abundancia que viene del alto del Padre? Si uno ora, el Señor le responde. Por algo muy difícil, ora, el Señor le responde de una manera tan poderosa. ¿Por qué no experimentar una vida de justo santo? ¿Por qué no? ¿Por qué le gustaría vivir entretecido, apagado, verdad? Casi ya muertos, arrastrados por deseos, por la vida tan mal formada. ¿Por qué para vivir? ¿Para qué vivir con infelices? Prefiero siempre vivir gozoso. Prefiero vivir felices. Prefiero vivir, ¿verdad? Disfrutando toda la alegría, paz y profundo, ¿verdad? Reposo. ¿Por qué no? Ya este reino de Dios se formó en mí primero. Y en su iglesia, donde Cristo está sentado como su cabeza. Y reino pronto también vendrá como milenio. ¿Por qué no disfrutar por 1000 años aquí en la tierra con gloria, con gozo y alegría, con corona, con premio, con verdad, gran recompensa que el Señor nos da? ¿Por qué no? ¿Por qué quiere vivir con vergüenza? Mejor vivir con gloria, ¿no? Y luego, terminando milenio, juntamente con Cristo, entrar en el reino eterno. Ya está mi morada bien preparada. Depende de lo que haya hecho.
siendo justo renacido, ¿verdad? Ahí nuestra morada celestial y gloriosa nos espera. Allá en la eternidad, con nuestro Dios, no podemos vivir en una casa gloriosa, hermosa, mejor no. Pues el primer reino ya está formado en nuestro corazón. Primero justicia. Con la justicia que viene paz. Con paz después viene gozo. Caminando con Dios día con día. Pablo nunca vivía, ¿verdad? Entristecido, angustiado jamás. Su cuerpo golpeado, apenado, atribulado. Su espíritu llenísima de gozo. Por eso él canta en el medio de la cárcel, ¿sí o no? Su cuerpo bien morado, golpeado, heridos. Pero su espíritu súper feliz, contento, gozoso, llena de paz. ¿En dónde? En la cárcel. Y hay evangelista, ora. Poderosa de Dios responde en su oración. Hasta mover base de cárcel, ¿sí o no? Viene terremoto, moviendo base de cárcel, abriendo toda la puerta de cárcel. Y su, ¿verdad? Y cadena se ha cortado. Pablo y su compañero quedan dentro de la cárcel todavía. ¿Por qué? Aún no se ha cumplido la oración, última parte. Salvar carcelero y su familia. El carcelero, ¿no? Sí, ¿verdad? Se quedó despierto viendo que está oscuro, se ve vacío. Puerta, toda puerta de cárcel abierta. Él pensó, ay diablo mete, ¿verdad? Pensó que todos habrían ido, ¿verdad? Huidos. Quería matarse, ¿verdad? Sacando espada quería matar a sí mismo. Porque según la ley romana, un carcelero pierde un preso, tiene que dar su vida. Pues antes que, ¿verdad? Venga alba, antes que amanezca, ¿verdad? Él quería eliminar su vida. Ahí está una voz vivificante, ¿verdad? Que dice, no lo haga. Todos nosotros estamos aquí. Él ya temblando, ¿verdad? Pidiendo antorcha. Temblando, ¿verdad? Y si se mete en la cárcel contando número de presos y está igual. Ninguno se escapó. Ahí se postró ante Pablo, que dice, señores, ¿qué haré para ser salvo? Pablo responde, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y los predicaban, ¿verdad? Con muchas palabras para evangelizar a él. El carcelero y su familia fueron salvos esa noche. Miembro importante, miembro principal, ¿verdad? De la iglesia en Filipo. Se hizo así. Sencillamente Pablo oró. Dios, ¿verdad? Respondió, moviendo simiente de cárcel. Y Dios rescató alma, carcelero y su familia. Pablo, súper contento. Dentro de la cárcel estaba súper contento ya, ¿verdad? Pero ahora más contento todavía. Y sigue predicando según viaje misionero. ¿Por qué no disfrutar el reino de Dios? Por eso, acá el Señor, ¿verdad? Menciona que es el reino de Dios que ve los renacidos, justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que sin el Espíritu Santo no hay justicia, ni paz, ni gozo verdadero tampoco. Por eso siempre se arrastra por los deseos pecaminosos. Deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de vida. Por eso según hoy en día una doctrina total satánica, ¿verdad? Que dice, reptiliano, algo así dice, ¿verdad? Reptilianos. ¿Sabe qué dice? Entonces, como Agar, ¿verdad? Tuvo relación con serpiente y dio a luz que se llama Caín. Abel, ¿verdad? Hijo de Dios. Caín, hijo de diablo. ¿Dónde dice esto? Una ignorancia pueden hablar de esto, ¿verdad? Una ignorancia. Dios hizo al hombre y mujer. Ellos son humanos.
tiene su ADN aparte. Serpiente no nada que ver. Y pasando un poco también después, ¿verdad? Como Génesis capítulo 6, ¿qué están hablando? Hijo de Dios. Ah, ellos son ángeles decaídos. Ellos se casaron con mujeres. Hija de hombres. Entonces ahí nacen gigantes, dice. ¿Dónde dice esto? Los hijos de Dios significa justo que vivía en esa época. No era justo, ¿sí o no? Por eso justo cuando se corrompe ya viene finalización. Un justo que no predica en la ciudad Sodoma y Gomorra viene final. Dios decide destrucción de Sodoma y Gomorra. Por eso muy importante justo renacido en cada siglo. Porque Dios está mirando. Los ojos de Jehová están sobre sus justos. Y su clamor, no su oído a clamor de ellos. Algunos, ¿verdad? Algunos perezosos, sin congregar, ¿verdad? Pastor, por favor, que venga a mi casa para predicar a mi familia. No, venga primero usted en la congregación. Con su pereza, ellos no van a ser salvos. Con ese corazón tan perdido, tan, ¿verdad? Extraviado, ¿verdad? ¿Cómo su familia va a ser salvo? Yo evangelizo a ellos, predico a ellos, siendo salvo, ellos que van a imitar a usted, no van a congregar. Primero no van a ser salvos por su Dios, que está menospreciado por ellos. ¿Cuándo viene la salvación para nuestra familia, nuestro conocido, nuestro quienes están alrededor? Cuando un justo vive bien ante Dios. De vez en cuando dice, pastor, no quiere escuchar mi familia para nada. Entonces usted no predique con boca, predique con vida. Usted viva con temor ante Dios. En un tiempo ellos verán su Dios, verdadero Dios. Ellos con corazón bien humilde van a pedir que predique a ellos. Ese no es cosa de Dios, no es, depende de palabrería, no es así. Ni congregando, venga pastor que predique a mi familia. ¿Para qué? Perdicia de tiempo para esto. Un justo vive bien, conforme a la voluntad de Dios. Después viene fruto, Dios trabaja en esto. Por eso el Señor manda, ¿no? Vosotros estáis limpios por la palabra que ya os he hablado. Permaneced en mí. Permanecer en mí, permanecer en Cristo en muchas áreas, ¿verdad? Iniciativamente congregar, eso significa primero. Tomar leche espiritual, eso significa, ¿verdad? Permanecer en mí, uno que ni permanece en mí, ¿cómo puede llevar fruto? Señor dice, separado de mí, nada puede hacer, dice, yo creo en la palabra, por eso no hago para nada. Uno que está separado de Cristo, separado del Señor, vive mal esa persona. Angustiado, entretecido, acongojado, apagados, porque están separados de Dios, separados de la iglesia, separados de la palabra, separados de la voluntad de Dios. ¿Con qué fuerza ellos pueden vivir? Se agota, se desmaya, debilitado, vive mal. ¿Por qué no disfruta el reino de Dios siendo justo renacido? Justicia, paz y gozo. Y luego mucho fruto del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5. Para esto está preparado cada justo renacido, para disfrutar la gracia del Señor que ya está. Pues ahora dice, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso, por el Espíritu Santo uno puede saber, ¿verdad? Lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino de las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dicen. Por eso, cuanto más uno camina con el Espíritu Santo, pueden llegar a conocer, saber lo que Dios nos ha
concedido, nos ha preparado, nos ha proveído ya. Por el Espíritu Santo se ve. Uno ya tiene, pero no lo disfruta. ¿Cuándo va a disfrutarlo? Cuando lo sepa, que eso es lo que ha concedido. Esto tiene que despertarse constantemente, ¿verdad? Ampliando conocimiento de Dios y su riqueza que nos ha dado por el Evangelio con la presencia del Espíritu Santo. Dios hasta multiforme sabiduría va, ¿verdad? Dar, dice, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cada justo ya está preparado para esto, pero no funciona muchas veces por falta de sabiduría, por falta de poder, ¿verdad? Por eso necesita uno crecer, congregando, conociendo más y más la palabra, leyendo la Biblia, memorizando. Ustedes sí memorizan mucha Biblia, ¿verdad? Cuando viene algún ataque, dificultad, tentación de parte del diablo, esa palabra resalta y protege, da fortaleza para que ustedes venzan, ¿verdad? Contra Satanás, contra el mundo, contra la tentación. En mucha área, el Espíritu de Dios quiere trabajar, ¿verdad? Para con cada uno de nosotros. Siendo pecador, no alcanza esto. No sellado con el Espíritu Santo, no alcanza. Por eso no se ve. Como que no se ve espiritualmente, no vive. Final, se tira por otro lado. Por eso existe hoy en día todo evangelio falso, hablan terrenal, algo de terrenal, ¿verdad? Material, económico, mejoría para su deseo. Siempre está metido en eso. El evangelio de Cristo ya nos permitió ya, ¿verdad? Estar con el Espíritu Santo. Por él vea día con día. Cuando usted profundiza orando con el Espíritu Santo, ahí se va a ver muchas cosas. Tiene dificultad, problema, alguna situación complicada. Ore con el Espíritu de Dios. Ahí se va a ver revelación y fe. Fácilmente brinca. Fácil, muy fácilmente. Por eso, cuanto más usted esté cerca con Dios, ¿verdad? Cualquier problema, dificultad se hace mínimo. Final cero, como nada se hace. Por Dios que mora en nosotros. Si Dios permite, ¿verdad? Paso a paso, sí, vamos a hablar sobre actuación del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Hoy hasta aquí vamos a compartir.